Bueno, yo vengo a hablarles sobre algunas explicaciones sobre la distribución de los seres vivos. Las primeras ideas sobre la distribución de los seres vivos se reflejan en los escritos religiosos en el antiguo Torá. Se narra que ese es un lugar determinado de la tierra, que se originó por obras divinas, las especies, que luego se dispersaron en terrenos habitables. Alexander von Humboldt observó diferencias notables en la geografía, el clima y la flora. Publicó en 1945 su obra Cosmos, en la que se dividió la Tierra en regiones tropicales, templadas y árticas. A finales del siglo XIX, Charles Darwin argumentó que la presencia de determinados organismos en una comunidad dependía de la cantidad de un hábitat. Fundamento de la biografía histórica. La biografía histórica es el estudio de los procesos que han organizado la distribución de los seres vivos a lo largo del tiempo o desde la forma de la Tierra. Se centra en la formación de la condición geográfica, climática, ecológica cambiante influyen en la distribución de las especies. La deriva continental. La deriva continental es la teoría que explica el movimiento de las entidades como productos de una serie, de un proceso geológico. El primer supercontinente que se formó se conoce como Radinia, se fragmentó hace 750 millones de años. El segundo es Panorática, se fragmentó hace 500 millones de años en el sur de Gonavia y al norte de Lauret. El tercero es hace 300 millones de años. El cuarto, Pagea, se fragmentó en Gornaya del sur y Laureles al norte hace 2 millones de años. Gornaya se fragmentó hace 1500 millones de años. En la actualidad Suramia se mueve al norte uniendo Norteamérica e India. Y en 1951 Wagner reconoció pequeños fósiles de reptiles. La tectónica de placas. La principal idea propuesta por Alfred Wegener era que los continentes no se movían. En la década de los 60, topógrafos, geocronologistas y paleontólogos aportaron nuevos datos que permitieron desarrollar la teoría unificada de las placas tectónicas, que fundamenta la deriva continental y explica los procesos que forman el relieve terrestre. La Tierra está constituida por capas de roca. La capa más externa y rígida es la corteza, y a medida que aumenta la profundidad se encuentra otra capa llamada manto, que posee una fase superficial sólida y una fase viscosa más profunda constituida por magma. La capa más interna, denominada núcleo, posee dos fases generadas por gradientes de presión y calor, una viscosa más externa y una interna que es sólida y contiene grandes cantidades de hierro y níquel. A medida que el manto adquiere calor, pierde densidad y entra en contacto con la corteza. Allí se enfría y se solidifica formando el manto residual que junto con la corteza conforman la litosfera. Por fuerzas mecánicas, la litosfera se rompe. Los fragmentos que se forman son las placas tectónicas que se deslizan sobre la capa más superficial del manto o astenosfera. En el manto, Las evidencias de la deriva continental. Wegener estudió el sedimento y las formaciones de la roca. También evidenció el acoplamiento de los continentes, la distribución de los fósiles antiguos, la distribución de las rocas y estudió los indicadores del clima, que en lugares donde ese clima ahora ya no existe. Gracias. La Tierra ha cambiado considerablemente en los últimos años. Por eso yo les voy a explicar uno de los cambios. ¿Sabías que el tiempo máximo para una extinción se prolonga a los 1.000 millones de años? La hidráulica, la arcánica, la protesánica y la conizánica. En la era los arqueólogos han descubierto que hace 100 a 10 millones de años existieron 3 tipos en la era paleozoica, los cuales fueron los naprozoicos, parcosónicos y paleocristólicos, lo cual hubo también 2 etapas de vida y eso también fueron una de las grandes cosas de esta era. Sistemática cladística. En 1950, el entomólogo Billy Henning propuso una sistemática filogenética o cladística que permitía la reconstrucción de la filogenia a partir
partir de hipótesis sobre las relaciones entre ancestros y descendientes. Esto basándose en los estados de caracteres o distintas formas en las que se presenta un carácter o característica. Henning diferenció las relaciones entre parentesco y semejanza. Aclaró que las relaciones de parentesco debían ser estudiadas a partir de caracteres homólogos derivados, es decir, de rasgos observables que distinguen a los organismos, que son heredados de un ancestro común, mientras que las homoplasias o caracteres no heredados convergen en funcionalidad, pero no como consecuencia de una ascendencia común. Filogenia se refiere al origen y desarrollo evolutivo de un grupo biológico. Existen los grupos naturales, que es un conjunto de especies relacionadas entre sí por un único ancestro. Estas son denominadas monofiléticos, mientras que un grupo artificial es un conjunto de especies que contienen al ancestro, pero no a todos sus descendientes, y estos son denominados parafiléticos. En la naturaleza existen grupos de especies emparentadas que poseen áreas de distribución geográficas restringidas. Estos grupos se conocen como taxones endémicos. El área de endemismo es la superposición en la distribución geográfica de al menos 2 taxones endémicos y son las unidades de estudios biogeográficos históricos. Cada área de endemismo comprende una fauna y flora característica, donde se encuentran aisladas por barreras geográficas. El proceso de reconocimiento de estas áreas sigue un principio de parsimonía, donde la hipótesis que explica el proceso evolutivo con la mayor sencillez, el menor número de transformaciones o pasos entre los estados de caracteres, tiene la mayor posibilidad de ser la correcta. Buenos días, y les voy a hablar de la desaparición del linaje. Bueno, gracias al registro fósil y científico encontrado, se puede afirmar que la raza Eon Ferrónico ha concurrido con 5 procesos de extinción masiva, en los cuales más del 50% de sus especies y areales han desaparecido. El primer periodo fue el Ordovícico. Hace 444 millones de años desaparecieron cerca del 95% de las especies. Este fenómeno fue ocasionado por el descenso del mar y un probable periodo glaciar. El segundo periodo fue el Devónico. Hace 360 millones de años desaparecieron cerca del 77% de las especies, y este fenómeno fue ocasionado por el vulcanismo oceánico y el enfriamiento global. También al tercer periodo Perónico, o al final de este tercer periodo, hace 250 millones de años desaparecieron cerca del 97% de las especies. Este fenómeno fue ocasionado por el vulcanismo y el calentamiento de las aguas oceánicas. Cabe recalcar que aquí casi se extingue la especie por completo y todas sus variables y descendencias. También entre los periodos Trásico y Jurásico, hace 210 millones de años, desaparecieron cerca del 98% de las especies a causa del vulcanismo oceánico. Y para finalizar, al final del periodo Cretácico desaparecieron el 81% de las especies de la causa del vulcanismo oceánico y el impacto de un asteroide. Muchas gracias. La biogeografía filogenética. La biogeografía filogenética afirma que las distribuciones de los organismos son causadas por la dispersión a partir de un origen centralizado. En esta corriente se busca determinar las rutas de distribución por medio de los cladogramas o diagramas ramificados, que representan las relaciones entre las formas extintas y las actuales de un grupo biológico, teniendo en cuenta las reglas de desviación y progresión. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Las reglas de desviación. Supone que siempre que aparece un linaje, una de las razas se diferencia más, mientras que otra mantiene mayor grado de semejanza con el ancestro. La regla de progresión. Esta supone que la formación de especies biológicas va siempre seguida de una progresión especial, permitiendo determinar la dirección de series de transformación de los caracteres. Geografía. La panbiogeografía estudia las dimensiones geográficas de la diversidad en la comprensión de los procesos evolutivos. En pangeografía consideran que los cambios en el relieve geográfico ocasionan la dispersión o vicariancia de las especies y generan procesos de especiación. Al ubicar en los mapas las distribuciones de diversas especies actuales, es posible superponer las áreas de distribución y destacar las áreas comunes. La biogeografía cladista es una herramienta biológica que sirve para determinadas
para determinar las relaciones evolutivas entre organismos basándose en los caracteres relativamente derivados. Un carácter derivado es aquel que se organiza a partir de un carácter primitivo, es decir, por ejemplo, los peces evolucionando a los reptiles, que en estos se desarrollaron pulmones. Actualmente es el método filogenético más aceptado para estudiar relaciones evolutivas entre organismos.